A continuación vamos a ver unos ejemplos de extracción de factores de un radical, que es una de las operaciones más importantes en radicación. Vamos a ver este ejemplo. Tengo raíz cúbica de a a la 8 por b a la 7 por c a la 5. ¿Qué debo hacer yo aquí? Yo voy a tratar de extraer la mayor porción de factores del radical. ¿Cómo hago? ¿Cómo descompongo eso? Yo a simple vista sé que yo puedo utilizar un múltiplo de 3 cercano al 8. Yo sé que el múltiplo de 3 más cercano al 8 es 6. El múltiplo de 3 también es 9, pero no es mayor que 8, por lo tanto tengo que utilizar 6. En el caso de B, sé que el múltiplo más cerca de 7, el múltiplo más de 3 más cerca de 7 es 6 también. Y yo podría poner eso por 6, B a la 6 por 1. En el caso de la C, el múltiplo más cerca de 5, que es menor que 5, es 3. El múltiplo de 3 más cerca es 3. Pero si yo no sé esa operación, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a dividir a este exponente 8 entre este índice 3. Vamos a hacerlo. 8 entre 3 me da 2. 2 por 3 es 6. 8 menos 6 es 2. Y paro porque me quedo con la parte entera, no me interesa sacar decimales dentro del cociente entero. Okay. A continuación voy a dividir este 7 entre 3. Entonces 7 entre 3, comienzo 2 por 3, 6. 7 menos 6 es 1 y paro. Ahora divido 5, este exponente que es 5, entre este índice que es 3. 5 entre 3 es 1 por 3 es 3. 5 menos 3 es 2 y paro. Y fíjense lo siguiente. Voy a reescribir esta expresión de esta manera. Pero ¿cómo llegué ahí? Bueno, presten atención. Ustedes ven este 6 y este 2 que están marcados en ese rectángulo azul. Bueno, ese 6 y ese 2 lo voy a poner aquí, pero sumándose. Okay. Ese 6 es el resultado de multiplicar 2 por 3 y el 2 era el resto. Ahora, el siguiente, este 6 y este 1, este 6 es el resultado de multiplicar 2 por 3, que es 6, y este 1 es el resto de a 7 restarle 6. Este 6 y 1 lo voy a escribir acá, como los exponentes de B. Por último, este 3 y este 2, que está aquí del lado derecho, marcado en rectángulo violeta, morado, no sé, que es 3 y 2, este 3 lo conseguí yo multiplicado 1 por 3, 3, y este 2 es el resto de a 5 restarle 3, me da 2. Bueno, lo voy a escribir aquí. Una vez que lo tengo aquí, vamos a hacer como que ese pasito hacia atrás en la potenciación, y lo vamos a reescribir de esta manera. Fíjense que lo voy a hacer con el mouse porque no tengo los rectángulos de ayuda. Este a la 6 más 2 lo reescribo como a la 6 por a las 2. Fíjense, si yo coloco las bases y sumo los exponentes que está aquí, bueno, también lo puedo hacer un pasito hacia atrás. Esto lo puedo transformar de esta forma. Y este b a la 6 más 1 lo puedo reescribir como b a la 6 por b. Este c a la 3 más 2 lo puedo reescribir como c a la 3 por c a la 2. Y ahora es que yo voy a comenzar a extraer los radicales. ¿Cómo los traigo? Cuando yo los traiga voy a llegar a este resultado. Pero ¿cómo llego a ese resultado? Bueno, prestemos atención. Este a la 6 logra salir del radical como a la 2. ¿Pero por qué sale a la 2? Bueno, porque si yo a su exponente, que es 6, lo divido entre el índice, que es 3, 6 entre 3 es 2, y por eso queda afuera, se la ha elevado al cuadrado. Este otro factor, que es a la 2, queda dentro del radical. ¿Por qué queda dentro del radical? Porque este exponente 2 es menor que el índice, no lo puedo dividir. Aquí queda, porque no me interesa, son números enteros, no decimales. Este b a la 6 sale del radical como b al cuadrado. ¿Por qué b al cuadrado? Porque si yo a su exponente, que es 6, lo divido entre 3, me da 2, y por eso que está b al cuadrado. Este otro b, que está elevado a la 1, queda dentro del radical y no logra salir porque su exponente 1 es menor que el índice 3. O sea, él queda dentro del radical. Este c a la 3 logra salir como c, porque 3 entre 3 me da 1, y por eso está c elevado a la 1.
Y por último, este c al cuadrado queda dentro radical porque su exponente 2 es menor que el índice. Y esta es la solución de la extracción de los radicales. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Fíjense, raíz cuarta de 32 que multiplica a otro número compuesto que es 192 que multiplica x a la 12 por y a la 23. Lo primero que yo voy a hacer es componer este 22 en sus factores primos. Eso va a ser igual a 2 a la 5. Luego voy a descomponer este 192 en sus factores primos. Eso va a ser a 2 que multiplicará a 3 a la 4. Entonces voy a reescribir ese radical o esa expresión radical de la siguiente manera. Aquí lo que hice fue que sustituí el 32 por sus factores primos, que es 2 a la 5, y el 192 por sus factores primos, que es 2 por 3 a la 4. El resto aquí es a la 2 y ya a la 23, bueno, están también multiplicando del lado derecho de la cantidad radical. No lo toqué. Ahora, en el siguiente paso que hago, fíjense, este 2 a la 6 fue el resultado de multiplicar de 2 a la 5 por 2 a la 2. Eso me da 2 a la 6. Tengo que multiplicarlo, no necesariamente tenía que multiplicarlo, pero yo lo hago para ser más metódico, porque a lo mejor si lo multiplico tengo un múltiplo de 4 y así me evito tener que estar haciendo divisiones, pero bueno, no lo logré. Lo pude haber dejado como 5 a la 2 por 2. Entonces vamos a ver la operación. Eso fue lo único que hice en este radical. Este radical lo voy a reescribir. Voy a comenzar ahora a ver qué puedo extraer. ¿Cómo yo extraigo? Yo tengo que comparar los exponentes con el índice. Como este exponente 6 no es múltiplo de 4, yo tengo que decir, que es lo que yo he venido enseñando, este 6 entre 4, y cuando digo 6 entre 4, bueno, me da 1 por 4, 4, 6 menos 4 es 2 y paro allí. Ahora voy con el siguiente exponente. Este exponente es 4, tengo que dividirlo entre 4, pero fíjense que 4 es múltiplo de 4. 4 de 4 es 1. No vale la pena que yo haga la operación de división porque no va a tener resto. Va a tener solamente un... ¿cómo es? ¿Cómo es? Pues, no importa, va a tener un número entero. Ahora, este 12 también es múltiplo de 4. No vale la pena que lo divida en la operación como hice a la derecha. Pero este exponente 23 de la y si no es un múltiplo de 4, por lo tanto voy a hacer la división. 23 entre 4 será 5. 5 por 4, 20. Y si a 23 le resto 20, me quedan 3. Y allí paro. Y es suficiente. Entonces ahora yo voy a comenzar a extraer factores del radical. Pero antes tengo que reescribir eso. Voy a reescribir esa expresión. Fíjense. 2 a la 6 me va a quedar, vamos a ver aquí a la derecha. En ese rectángulo azul quedó 4 y 2. Y ese 4 y 2 lo escribo aquí como 4 y 2. Este exponente 4 queda como 4 porque es múltiplo de 4. No hice división, no hice la operación de división. Este exponente 12 queda 12 porque no hice la operación de división. Pero este 23, fíjense, este 23 es 20 arriba y 3 aquí abajo. Como que si fuera una fracción, pero realmente ese 20 es el resultado de multiplicar a 5 por 4 que es 20 y el resto es 3. Bueno, ese 23 lo voy a reescribir aquí como exponente de y, 23. Esto ahora lo voy a reescribir de la siguiente manera, como un pasito para atrás de la potenciación, y lo voy a expresar de esta forma. Fíjense que este 2 a la 4 más 2 es igual a 2 a la 4 por 2 a la 2. Si yo hiciera la operación de abajo, tendré que colocar la base y sumar los exponentes como está arriba, expresado en la parte de arriba. O sea, enmarcado entre el círculo, en el rectángulo azul. Este 3 a la 4, este 3 a la 4 queda tal como está. Este que a la 12 queda como aquí a la 12. Pero este y a la 20 más 3 lo reescribo de esta manera, como y a la 20 por y a la 3. Por la misma explicación, si yo multiplico las bases, sumo los exponentes, en la base de abajo se lo multiplico y por 20 por y a la 23, me quedaría como está expresado arriba en el rectángulo violeta, que es y a la 20 más 3, pero lo estoy haciendo un pasito para atrás, o sea, voy encaminando como en sentido inverso hacia atrás. Ya que lo tengo expresado así, fíjense, aquí se está multiplicando
no están los exponentes sumándose. Ya que lo tengo así, voy a comenzar a extraerlo. Y cuando yo los traigo va a quedar de esta manera. Y vamos a entender por qué queda así. En primer lugar, este término 2 a la 4 queda como 2. ¿Por qué 2 solamente? Exponente 1. Bueno, porque 4 entre 4, o sea, el exponente 4 entre el índice 4 me da 1. Por eso es que está 2 a la 1. Este 2 queda dentro del radical. ¿Por qué? Porque este exponente 2 es menor que el índice 4. Por lo tanto, ese queda dentro del radical. No logramos extraer. Este 3 a la 4 queda como 3. Porque si yo su exponente 4 lo doy entre el índice me da 1. Por eso este 3 está elevado a la 1. Ahora trabajamos con x a la 12. Este x a la 12 sale del radical como x a la 3. ¿Por qué sale x a la 3? Porque si yo divido 12, que es el subexponente, entre 4 me da 3. Por eso queda aquí a la 3. Luego este y a la 20, si yo queda como y a la 5. Entonces, ¿por qué y a la 5? Porque si su exponente es 20 y lo divido entre 4, me queda como resultado 5. Por eso es y a la 5. Y por último, este y a la 3 queda dentro del radical porque su exponente es menor que el índice. Por tanto, esta es la solución de ese ejercicio.